Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Efraín Alonso Gómez López, especialista en medicina interna y cardiología. Actualmente el jefe de la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares de la Clínica Chayo y agradezco a la Asociación Colombiana de Medicina Interna por el honor de permitirme participar con ustedes hoy a hablar de este interesante tema. Definitivamente el café es uno de los compuestos neuroactivos más ampliamente consumidos en el mundo. Tiene su origen en la raíz árabe Quahua, Quahue, que para algunos etimólogos se traduce como vino. De ahí pasó a Turquía, donde comenzaron a llamarlo kahwa, café en italiano y café en español, francés y portugués. En la historia del café, aparentemente en los años 850 se considera el descubrimiento de los granos de café con una fábula que dice que los pastores de Etiopía notaron que las cabras se alteraban más cuando comían estos granos. Los primeros arbustos descritos como siembras son alrededor del año 1100. En Constantinopla fue la primera casa de café del mundo y en el año 1723 se estima que llegaron las primeras plantas de café introducidas en América. Este es el cuadro de la famosa fábula de los pastores de Etiopía, donde se observa todos, tanto las cabras como los pastores, estimulados por el consumo de estos granos. Esta es la primera cafetería en Constantinopla, en Turquía. Las primeras casas de café determinadas en los años 1700 en Viena. Y esta es una frase muy famosa del Papa Clemente VIII, en el cual menciona esta bebida de Satanás es tan deliciosa que sería una lástima que los infieles tuvieran uso exclusivo de ella. La primera se supone que la primera cafetería Florian, la primera cafetería en Europa, en Venecia, Italia. Y se cree que esas trasnochadas de nuestra primera enfermera en la atención de los pacientes, probablemente revisando sus enfermos, la primera persona que inició la enfermería en el mundo, probablemente lo hacía a través de tomar una deliciosa taza de café. El 95% de la investigación sobre el café ha sido enfocada realmente en la cafeína, pero la realidad es que el café tiene más de 1500 antioxidantes. Cuando miramos las sustancias vasoactivas o bioactivas presentes en el café, encontramos no solamente la cafeína, sino que encontramos ácidos clorogénicos, trigonelina, beta-carbolinas y otras sustancias más que cada vez están investigando más con su papel relacionado con la salud. Este es el efecto normal de la adenosina. La adenosina, fuera de la célula, en los receptores de adenosina, se une a estos receptores de adenosina, unido a estos receptores de adenosina, generan una señal proteica que en estos receptores estimulan una respuesta positiva, generando un efecto calmante. El café se une a estos receptores de adenosina, inactiva la actividad de la adenosina. Esta adenosina no puede unirse a su receptor de adenosina y la cafeína, como no se obtiene una acción de la adenosina, genera una respuesta estimulante, generando un efecto neuroactivo estimulante, que es uno de sus principales efectos productores de la cafeína a nivel de la acción neuroestimulante del café. ¿Cuáles son los mitos sobre el café? Y hablaré de algunos pocos. Primero, se dice que las personas que toman café se mueren más. ¿Qué nos dice la evidencia? La realidad está demostrada en diferentes estudios clínicos. Es un estudio muy reciente en el cual se menciona el consumo de café y mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular y mortalidad por cáncer en una población de adultos mediterráneos. ¿Qué encontraron en realidad en esta curva? Se encuentra que el consumo de más de una taza al día
comparado con el consumo de menos de una taza al día versus no consumidores, se demostró una reducción de la mortalidad por todas las causas en los que participaron en este análisis español de más de 1.567 pacientes. ¿Qué encontraron ellos? Que el consumo entre 1 y 6.5 tazas por día se asoció con una menor mortalidad por todas las causas en este grupo de pacientes en particular. No se encontró una asociación muy importante en la mortalidad cardiovascular en este análisis. Este estudio, mucho más antiguo, en el cual se examinó el consumo de café en más de 229.000 hombres y más de 173.000 mujeres en el Instituto Nacional de Salud. Entre los 50 y los 71 años de edad, se encontró que el consumo de 4 tazas de café o más por día tuvo una reducción de la mortalidad por todas las causas, independiente de la característica del café consumido. En este gran estudio prospectivo, el consumo de café estuvo asociado en una forma inversa con la mortalidad total y la mortalidad por cualquier causa. Ellos en el análisis mencionan que si este hallazgo causal o de asociación no puede ser determinado por este análisis porque es un análisis prospectivo de esta cohorte. Este otro análisis del 2013 muestra cómo una relación ajustada para el riesgo de muerte como función del consumo de café, tanto en hombres como mujeres. Y observen ustedes que hay una relación lineal descendente entre no consumo de café y consumo de café con una reducción lineal descendente en hombres, pero mucho más descendente en el consumo de café en las mujeres. Hubo un efecto más protector en este análisis en las mujeres en lo que tiene que ver con la mortalidad, el riesgo de mortalidad. Las personas que tomen café pueden sufrir más riesgo de diabetes. ¿Qué tenemos de evidencia? Realidad, este análisis de una población con bajo consumo de café, en una población muy interesante, con ingreso de café tanto en hombres como mujeres, analizado para prediabéticos y diabéticos respectivamente. Que se encontró en el análisis crudo o en el análisis ajustado, hubo una reducción que fue estadísticamente significativa para el desarrollo de diabetes en pacientes prediabéticos y en diabéticos no se demostró un beneficio cuando se ajustó el modelo, específicamente en lo que tiene que ver con otros factores de riesgo para desarrollar diabetes. ¿Qué analizaron ellos en este estudio? Indican que el consumo de café podría tener un efecto favorable en la prevención de prediabetes y diabetes tipo 2. Consumo de café en pacientes ya diabéticos y su relación con mortalidad total, mortalidad cardiovascular, mortalidad por enfermedad cardíaca isquémica o ataque cerebrovascular, se demuestra en forma consistente una reducción con el consumo de café en diferentes aspectos en lo que tiene que ver con mortalidad cardiovascular, mortalidad por cardiopatía isquémica, con solamente una presencia en curva en U para la mortalidad por ataque cerebrovascular. ¿Cuáles son los efectos que encontramos del café? Con relación a biomarcadores inflamatorios es muy interesante en este estudio de Nutrition, donde se demuestra que los biomarcadores proinflamatorios, unos muy poderosos y asociados con enfermedad cardiovascular, como interleuquina 1B, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva, hay una marcada disminución con el efecto del consumo del café. Y los biomarcadores antiinflamatorios, uno muy bien conocido, la interleuquina 10, hay un incremento. O sea, no solamente tiene un efecto antiinflamatorio, sino que tiene un efecto reductor de la actividad inflamatoria con un papel antiinflamatorio a través de la interleuquina 1, 10, entre otros, y la adiponequina. Los efectos a corto y largo plazo son interesantes. Observen el consumo de café en un efecto agudo puede alterar la resistencia a la insulina y la tolerancia a la glucosa. Pero a largo plazo, a través de diferentes rutas, a través de los receptores de la secreción de los GLP-1 análogos,
mantiene un efecto de la tolerancia a la glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina. Este es un efecto que está traducido a un efecto para proteger de la diabetes. Estos son los probables mecanismos involucrados en la prevención de la diabetes tipo 2 por el consumo de café, las vías celulares y moleculares involucradas. Están todas un freno del estrés oxidativo, una actividad antiinflamatoria, una actividad de mediadores proinflamatorios que los reduce y un efecto a nivel del control de los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué vías? Vías que tienen que ver con la recaptación de la glucosa a través del GLUT4 o los receptores de insulina o sus efectos antiinflamatorios, que a la larga ustedes pueden observar que todos están documentados como efectos antidiabéticos en diferentes estudios clínicos, como se puede soportar en esta revisión de nutrición. El consumo de café tiene efectos adversos neurológicos. ¿Qué tenemos en la realidad? Este análisis y metaanálisis y revisión sistemática nos demuestra que el consumo de café se asoció con una disminución del ataque cerebrovascular en una forma en U del riesgo de ataque cerebrovascular, con una asociación mucho más fuerte, con una reducción del 21% del riesgo de ataque cerebrovascular con el consumo de 3 a 4 tazas al día para la prevención de ataque cerebrovascular. Si nosotros miramos en este análisis del National Health Nutrition Examination del 2011 al 2014, en lo que tiene que ver con el papel del consumo de café en diferentes formas, descafeinado, café, con relación a la función cognitiva, a la actividad de la función cognitiva, vemos cómo en este estudio se demuestra que hay una relación directa con una mejoría en la función cognitiva o en la vitalidad de la función cognitiva con la utilización del consumo de café. ¿Qué se encontró y cuáles son las sustancias vasoactivas que se pueden relacionar en esta revisión con un efecto neuroprotector? Y se analizaron muchas sustancias en esta revisión. ¿Qué se encontró? Los efectos neuroprotectores del café están relacionados con la cafeína, con los polifenoles, allí está involucrado el ácido clorogénico y el ácido cafeico, con las trigonelinas, y hay algunas dudas con algunas otras sustancias, pero están directamente relacionados con su papel antioxidante, antiinflamatorio y antiapoptótico, que trae un efecto neuroprotector en relación con la presencia de Alzheimer, la aparición de enfermedad de Parkinson, el evento cerebrovascular de origen isquémico y los déficits cognitivos. Por lo tanto, tiene un efecto realmente neuroprotector. El consumo de café produce hipertensión arterial. Ese es otra de los mitos. La realidad que tenemos, el café y el riesgo de hipertensión arterial en una relación dosis dependiente en un metaanálisis de estudios prospectivos. Fueron más de 1.196.000 participantes con 41.000 pacientes con hipertensión arterial ya documentada, los otros sin hipertensión arterial. Y se quería ver una relación dosis dependiente con el consumo de café. ¿Qué se encontró? Se encontró una relación inversa, dosis dependiente en el análisis de estos estudios prospectivos, al punto que 3 tazas de café lograban reducción del 3% de la aparición de nuevos casos de hipertensión arterial, 4 a 5 tazas 6%, 5 a 6 tazas 10% y una reducción del 14% entre el consumo de 6 a 7 tazas de café para el desarrollo de nuevos casos de hipertensión arterial. En conclusión, en este análisis de dosis y respuesta se encontró que el consumo habitual de café no estuvo asociado con un mayor riesgo de la presencia de hipertensión arterial en la población general. En realidad hubo una relación de reducción de la presencia de nuevos casos de hipertensión con una relación no lineal, pero inversa del consumo de café con la presencia de aparición de nuevos casos de hipertensión arterial.
Este es otro análisis, es un análisis de un estudio muy bonito hecho en Brasil, que es un registro de un estudio longitudinal, el ELSA Brasil, en el cual 8.780 participantes libres de hipertensión arterial en un seguimiento a 3.9 años de estos pacientes. ¿Qué se encontró? Se encontró que tuvo en 3 modelos analizados, el modelo 2 y modelo 3. El modelo 3 fue ajustado para consumo de frutas, vegetales, sal, ingreso calórico, colesterol y triglicéridos. Si después de ajustar para este modelo de otros factores que pueden estar relacionados con la presencia de hipertensión arterial, ¿qué ocurría con el café? Y se encontró que tiene un efecto protector en la reducción de nuevos casos de hipertensión. ¿Dónde estuvo completamente opacado? En este modelo crudo, que eran los pacientes que consumían cigarrillo. De tal forma que si hubo una interacción, se pierde el efecto protector con el consumo de cigarrillo en los pacientes que consumían adicionalmente café. Y era importante observar esto porque con frecuencia se encuentra una asociación entre el consumo de café y el consumo de cigarrillo que se ha estimulado por una creencia popular de la asociación entre el consumo de café y el consumo de cigarrillo. No se debe utilizar. Por lo tanto, ¿qué encontraron ellos? Encontraron un efecto benéfico del consumo moderado de café, 1 a 3 tazas al día, en el riesgo de hipertensión. Pero esto solo fue observado, este efecto protector, en aquellos pacientes que nunca fumaron o no eran fumadores activos. El consumo de café aumenta el riesgo de enfermedad coronaria o infarto. Miremos el peor escenario en esta situación. ¿Cuál es la realidad? Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis en el cual se quería mirar en pacientes que ya habían tenido infarto agudo del miocardio, qué ocurría con el consumo de café y la mortalidad en estos pacientes. ¿Por qué es importante? Porque en la práctica general vemos que pacientes o personas que han tenido un infarto, por alguna razón que desconocemos, le suspenden el consumo de café a estos pacientes. ¿Qué nos ha mostrado la realidad? Miren este análisis en el cual se quería mirar el consumo de café y la mortalidad en pacientes con infarto agudo de miocardio. Se comparó consumo ligero versus ningún consumo pesado de café versus ningún consumo y consumo pesado versus consumo ligero. Y miren lo llamativo del estudio. El consumo ligero fue superior a no consumir café en pacientes que ya habían tenido un infarto. El consumo pesado versus no consumo fue mejor en reducción de la mortalidad en pacientes que ya habían tenido infarto. Pero lo interesante de todo es que el consumo pesado de café fue superior al consumo ligero en pacientes que habían presentado un infarto previo. Un estudio muy bonito publicado en esta revista recientemente. De tal forma que la conclusión de ellos es que el consumo de café y la mortalidad en infarto agudo del miocardio tuvo una relación inversa con una mayor reducción del riesgo encontrado en aquellos consumidores pesados de café. Este es un análisis del año 2006 de un seguimiento muy importante. Fueron 2 a 4 años de seguimiento hasta el año 2000 de pacientes evaluados en el año 1986 hombres y en el año 1980 para mujeres en este seguimiento. Fueron 44.000 hombres y 84.000 mujeres sin historia de enfermedad cardiovascular establecida. ¿Qué encontraron ellos en estas dos grandes cohortes? Después de un seguimiento de 14 años para hombres y de 20 años para mujeres, no se encontró evidencia de una asociación adversa entre el consumo de café y el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Otra poderosa soporte para demostrar no alteraciones o efectos adversos en la enfermedad cardiovascular en los consumidores de café. Hay otros mitos que empiezan a aparecer y ustedes lo van a encontrar y lo van a encontrar con frecuencia que lo mencionan. El consumo de café aumenta el riesgo de fibrilación auricular y arritmias. ¿Realmente qué tenemos de eso? Este es un análisis hecho en médicos, 18.960 médicos, que sabemos que somos buenos consumidores de café, donde se evaluaba en un reporte de un cuestionario sobre la frecuencia de consumo de café y en el seguimiento la incidencia de aparición de fibrilación auricular a través de un cuestionario anual validado y soportado con un registro médico en una submuestra de estos pacientes. ¿Y qué se encontró?
una relación que ustedes observan de disminución, un mayor riesgo de aparición de fibrilación auricular entre los hombres quienes reportaron un consumo de café en este reporte entre 1 y 3 tazas, en una forma casi en U. Este es el riesgo relativo comparado con un consumo muy importante de café, donde empezaba a mostrar una relativa incidencia con un intervalo de confianza demasiado amplio, porque encontraban unos que sí y otros que prácticamente los protegían. Este es otro análisis de la presencia de arritmias, un poquito más publicado en el año 2003 en el JACC, y el riesgo de cualquier tipo de arritmia. Y observen ustedes que hay una disminución lineal con el consumo de café en prácticamente todos los tipos de arritmias, excepto en los pacientes con presencia previa de taquicardia paroxística supraventricular, que cualquier estímulo podría eventualmente dispararle las arritmias a este grupo de pacientes en particular, pero son arritmias previas, no inducidas por el café. El consumo de café aumenta el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Este es otro de los mitos asociados con el café. ¿Qué tenemos realmente? Miren ustedes, este es un análisis del JACC del 2013, donde muestra el consumo de café y el riesgo de falla cardíaca. Aparece una curva copiada también de la presencia de fibrilación auricular, donde hay es una reducción entre 3 y 6 tazas de café del riesgo, 2 a 6 tazas de café, del riesgo de desarrollar fibrilación auricular en estos análisis. Pero si quisiéramos mirar algo un poco más reciente, estos son dos grandes registros, 3 grandes registros, pero son el estudio de Framingham, la cohorte de salud cardiovascular, el Atherosclerosis Risk en estudio de la comunidad, donde se observa que en todos, con un gran volumen de pacientes, aquí tenemos el Framingham, el CHS y el ARIC Study, donde demuestran claramente una reducción de la incidencia de falla cardíaca, prácticamente como si existiera un efecto protector en la aparición de nuevos casos de insuficiencia cardíaca. Esta gran cohorte de pacientes de estos 3 grandes registros muestra que el ingreso de café se asoció con una reducción del riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva en todos los 3 estudios. Obviamente se requiere definir mejor el papel, la causalidad o no del consumo de café como un potencial factor de riesgo modificable para la aparición de nuevos casos de falla cardíaca en pacientes que no tenían previamente en estos registros clínicos. Tanto que motivó este título en la editorial del Circulation Heart Failure, que si podrían 2 tazas de café al día mantener alejado al doctor de sus problemas cardíacos. ¿Cuáles son los mecanismos putativos del efecto del café y la cafeína en la función endotelial? Es importante porque muchos de los efectos benéficos que obtenemos en lo que tiene que ver con lo cardiovascular tiene que ver con su papel en la función endotelial. Y lo tiene a través de varias moléculas, fundamentalmente la cafeína, el ácido clorogénico y el hidroxihidroxiquinona, que son rutas por las cuales a través del endotelio tiene un efecto muy interesante en las células del músculo liso vascular. Todas ellas a través de la vía del óxido nítrico, que ustedes saben que juega un papel muy importante, otras a través de las vías de las especies de oxígeno reactivas y otras fundamentales que tienen que ver con la guanilato ciclasa soluble, que cumple un papel muy importante en su papel a través del músculo liso vascular. Miremos otras moléculas, no todo está a través de la cafeína. Los mecanismos putativos a través del ácido clorogénico y su papel a través de la fisiología y la salud, hoy por hoy tienen en este estudio, este análisis bastante reciente, un papel muy interesante en lo que tiene que ver con la diabetes. Hay un papel también interesante que no mencioné en el estudio clínico en la obesidad, cardioprotección, neuroprotección y otros aspectos que no hemos mencionado en este estudio clínico y que harían parte de otras conferencias relacionadas no con el papel cardiovascular, pero lo hacen a través de varias rutas. El ácido clorogénico. 1, la regulación del metabolismo de la glucosa. 2, el papel que no deben olvidar todos nosotros de un potente papel antioxidante que también lo tiene el cacao.
un papel antiinflamatorio y un papel que cumple un efecto regulador del metabolismo lipídico, que hoy por hoy tiene algunas controversias interesantes que serían tema de otra discusión. Por lo tanto, los resultados en salud tienen que ver con muchas cosas. Tienen que ver con enfermedad de Parkinson, diabetes, mortalidad por todas las causas, la presencia o no de aparentemente cálculos renales, protección hepática, protección en cáncer, etcétera, que son temas en los cuales se ha trabajado mucho en los análisis poblacionales con relación a los beneficios en salud del consumo regular de café. Miren este análisis reciente en el cual se quiere buscar como una explicación que nos pudiera dar con relación a su efecto protector. Se han hecho análisis a través de los fitoquímicos, cómo estos fitoquímicos activan esta vía. Esta vía es la vía relacionada con el factor eritroide 2. Este factor eritroide 2 tiene que ver mucho con un estímulo de la producción de genes que tienen que ver con protección celular. Genes con la producción de antioxidantes, genes que tienen que ver con la reparación del DNA y genes que median de alguna forma actividades proinflamatorias. O sea que hoy se traduce que de alguna forma muchas de las vías relacionadas con el café son vías que tienen vías similares al efecto protector que tiene que ver el consumo marcado de vegetales. Y se hace a través de la vía de los fitoquímicos que cumplen un papel, como ustedes observan aquí, un papel protector, pero aparentemente es a través de esta ruta del factor eritroide 2 relacionado que produce este estímulo de la expresión de enzimas protectoras celulares. En conclusión y como mensajes importantes que podremos llevarnos para casa, nos podemos llevar lo siguiente. El consumo habitual de café está asociado con un riesgo mucho más bajo de muchas enfermedades crónicas y mortalidad por todas las causas. El café es un alimento vegetal y la mayoría de los fenoles de la dieta consumidas en el mundo desarrollado vienen del café. Recuerden ustedes que es una bebida de altísimo consumo en el mundo. Los constituyentes fenólicos del café exhiben efectos en la salud similares a los efectos de los vegetales y las frutas. La principal vía para los efectos en salud de los fitoquímicos fenólicos de los alimentos vegetales, así como los del café, son la activación de la vía NRF2 para dar una respuesta citoprotectora adaptativa. Los genes dependientes de la NRF2 codifican proteínas con funciones antioxidantes, desintoxicantes, reparadoras del ADN y con actividades antiinflamatorias. El café y sus múltiples componentes cumplen un papel antioxidante, antiinflamatorio, que contribuye en forma significativa a muchos de los efectos en salud que hoy observamos en nuestros pacientes. Y existen más mitos sobre el café en el ámbito médico y popular, que es muy importante romper, siendo la realidad, en la realidad de la práctica, de la observación de los estudios clínicos, que el café en realidad es una bebida segura y saludable. Muchísimas gracias.